La relación entre derechos humanos y ciudadanía. En este video quiero plantear una breve reflexión, o voy a tratar de que sea lo más breve posible, entre el concepto de ciudadanía y la idea de derechos humanos. Es una relación que es casi que inseparable, porque para que existan los derechos humanos tiene que haber una noción, una idea de ciudadanía preestablecida, y eso es lo que voy a tratar de profundizar. Primero tenemos que entender que la noción de ciudadanía está fuertemente anclada a la idea de derechos y de obligaciones que se insertan en ella. Y acá encontramos, por ejemplo, que para que pueda haber ciudadanía, para que alguien pueda ser concebido como ciudadano, por ejemplo, tiene que tener una serie de derechos y obligaciones dados o adquiridos. Y acá para esto me parece importante tomar un concepto de ciudadanía para abrir un poco el debate, y es lo que dice Yelin con estas palabras. El concepto de ciudadanía es histórico y dinámico. Puede definirse como un conjunto de derechos y responsabilidades que las personas tienen en el marco de una comunidad determinada y en tanto que miembros de esta comunidad. Esto implica que cada persona debe ser tratada como miembro pleno de una sociedad de iguales, y esto requiere el otorgamiento de derechos de ciudadanía independientemente de cualquier otra característica de las mismas. Y acá empezamos a ver que, por ejemplo, al ser ciudadano tienes de por sí que tener acceso a una serie de derechos fundamentales, y que sobre todo tienes que tener acceso a la igualdad. Debe ser tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales, donde todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones por el simple hecho de ser ciudadanos. En base a esto tenemos que sumar, por ejemplo, que la ciudadanía y los derechos humanos se unen en tanto ambos son progresivos. Ya vimos que la ciudadanía, esta idea, este concepto de ser ciudadano, es dinámico y progresivo. Va cambiando con el tiempo y se va ampliando con el tiempo. Teóricamente no tiene techo y su piso siempre debería ser cada vez más alto. Con la idea de derechos pasa algo muy parecido. Los derechos, y sobre todo bajo la concepción de derechos humanos, tienen que ser sí o sí progresivos. Y esta relación entre ampliación de ciudadanía y la adquisición progresiva de derechos la podemos ver, por ejemplo, en los procesos históricos en los que se fueron adquiriendo derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, llegando tal vez a su punto más álgido en términos de avance con el auge del estado de bienestar post Segunda Guerra Mundial. Toda esta época, de hecho, post Segunda Guerra Mundial es un ejemplo claro de la progresividad de los derechos humanos y por ende de la amplitud y el alcance de la idea de ciudadanía, cómo están relacionados, porque fue una época, o un par de décadas sobre todo, en las que los avances en términos de derechos sociales, de derechos políticos y de derechos económicos incluso y culturales fueron masivos. Y en base a esto podríamos decir que la única y verdadera acción ciudadana es aquella que es concebida en términos de sus cualidades de mantenimiento y expansión. Las acciones propias de los ciudadanos son solo aquellas que tienden a mantener y, de ser posible, a incrementar el ejercicio futuro de la ciudadanía. Si hablamos de la preservación y sobre todo de que la acción ciudadana es aquella acción que de una u otra forma busca sostener, y no solo sostener, sino ampliar el carácter de la ciudadanía a nivel general, también tenemos que hablar de lo que implica el ser ciudadano, y más allá de los derechos también se encuentran las responsabilidades o las obligaciones. Y entendemos que toda acción ciudadana también está cargada de un sentido amplio de responsabilidad, porque gran parte de lo que posibilita la adquisición de derechos es el cumplimiento de las responsabilidades que vienen dadas con el simple hecho de ser ciudadano. Ya sea el hecho de manejarse bajo la conciencia colectiva, el hecho de participar públicamente y de preocuparse e involucrarse en los asuntos públicos, ya sea el hecho de pertenecer a una comunidad y sobre todo tener y poseer ese sentido colectivo de comunidad, el preocuparse por el bien común. Dependiendo de la corriente teórica que tomes, van a adquirir diferentes nombres, pero en general la mayor responsabilidad ciudadana es aquella que promulga o que insta al ciudadano, precisamente en tanto miembro de una comunidad, a insertarse lógicamente y orgánicamente en esta comunidad y a preocuparse por los asuntos públicos que afectan a todos. Con esto entra un actor muy importante, que es el Estado. Y no solo el Estado, sino también el sistema de representación, o vamos a ponerlo en vez de sistema de representación como democracia. Y esto es así porque la construcción tanto de la ciudadanía como de los derechos en sí ha tenido al Estado siempre como un estandarte o como la principal institución defensora y que se encarga de la preservación, sobre todo a nivel institucional. Y el rol de la democracia acá es clave, porque solo con la democratización del aparato estatal se pueden reconstruir y reformar instituciones que en algún momento pueden llegar a tener tintes incluso antidemocráticos, para que precisamente se encarguen de no solo promover el ejercicio de una ciudadanía activa públicamente, sino que también para que se preocupen por la preservación y la expansión de los derechos, y con esto del carácter de la ciudadanía. Con esto entonces la creación de contextos
institucionales y públicos netamente democráticos puede llegar a ser tanto resultado como estímulo para el fortalecimiento de una cultura de la ciudadanía y de los derechos que sea en su base democrática. O sea, la democracia puede ser a la vez el resultado y puede ser el estímulo o el punto de partida para la progresividad tanto de los derechos como de la ciudadanía en sí misma. Y en esto el Estado no deja de ser el gran garante de que todas estas disputas, de que todas estas batallas no solo se den, sino de que todas las demandas ciudadanas sean cumplidas y sean escuchadas a nivel judicial, a nivel institucional y a nivel legislativo. El Estado es de cierta forma ese campo de batalla en el que se dan estas disputas por la preservación y por la adquisición de derechos. Y sobre todo, muy importante, donde se construyen aquellas justificaciones para estas luchas y para estas disputas por derechos. Entonces, gracias a esto vemos que a partir del concepto de ciudadanía, el concepto, la concepción de derechos se construye en base a dos derechos primordiales que son claves: el derecho a la justificación y el derecho a tener derechos. Este adquirido por el simple hecho de ser ciudadano. Yo, por ser ciudadano, ser miembro de una comunidad de iguales, ya tengo derechos adquiridos, mis derechos por ser simplemente ciudadano, por pertenecer a una comunidad. Y en base a todo esto, a este estatus de ciudadano y a estos derechos adquiridos, tengo el derecho a la justificación, que es el derecho a recibir razones por las cuales se me niega o se me da un derecho específico, y también el derecho a poder yo justificar el por qué demando tal derecho y el por qué considero que necesito que mis derechos se expandan. Esto todo en términos colectivos, obvio. El ejercicio de la ciudadanía representa casi que en sí el ejercicio de la lucha constante por la adquisición y la preservación de los derechos, puesto que las responsabilidades principales del ser ciudadano se basan siempre en la participación pública y en el ocupar o el habitar la esfera pública, y sabemos que lo público se constituye siempre como el espacio idóneo para ejercer reclamos, para plantear luchas, para poner sobre la mesa demandas ciudadanas y por ende para luchar por derechos. Lo público es el espacio idóneo para la adquisición y para la construcción de derechos, y lo público se constituye desde la ciudadanía. Así que bueno, eso sería todo por este video. Me parece que es una reflexión interesante, también es una reflexión breve o corta porque al final está basada en teoría, como me han visto viendo constantemente a la compu. Tengo varias citas ahí que más o menos me han ido ayudando a formar un poco esta reflexión. Son temas que igual hay que tomar un poco con pinzas porque también depende mucho de la corriente teórica de la que te apoyes. Pero igual me parece importante pensar a la ciudadanía vinculada a los derechos humanos y pensarla siempre como una relación de progresión constante. Es decir, una no puede evolucionar, una no puede expandirse sin la otra. Y efectivamente, cuando a un ciudadano se le limitan sus derechos, también se le está limitando su carácter de ciudadano. Se le está despojando un poco de ese sentido o de ese título de ciudadano que tiene. Me parecen temas interesantes para reflexionar y sobre todo para plantear, para discusiones sobre lo público y sobre todo para discusiones a futuro, que espero que nos den también para aprender a valorar y aprender a darle el lugar que corresponde tanto a la ciudadanía como a la democracia en todo este proceso y como a los derechos. Pero bueno, eso será todo. Espero que se haya entendido, espero que pueda servir para reflexionar y sobre todo espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo, no sé cuándo será, pero nos vemos.